Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último día de reflexión de estos 40 días. Quiero felicitarlos si lograron llegar hasta este momento. Sabemos que fueron muchos días de reflexión en donde Dios nos estuvo hablando y poder terminar algo que lleva tiempo, ¿no? Que es algo prolongado, requiere de constancia, de perseverancia. Y así que nada, los quiero felicitar y animarlos a que puedan permanecer constantes en la búsqueda de conocer más del corazón de Dios y seguir cultivando su relación personal con Él, ¿no? Por medio de los tiempos de intimidad. Y algo de eso es de lo que quiero hablar hoy. En este último día, Dios me habló acerca de algo que es fundamental y que es imprescindible si queremos realmente poder permanecer, ¿no? En Dios, en Cristo, en la fe, en la palabra, con paz hasta el final de los tiempos, ¿no? En Juan 16, versículo 33, Jesús le dijo que en el mundo iban a tener aflicción, pero que confiáramos en Él, que tuviéramos paz, porque Él había vencido al mundo, ¿no? Y en Mateo, en el capítulo 24, el versículo 11 y 12 dice que se iban a levantar falsos profetas y falsos maestros, que iban a engañar a muchos, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el versículo 13 dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, qué importante es poder perseverar, ¿no? Y algo de eso es de lo que Dios me hablaba hoy en este último día de reflexión, y tiene que ver con aprovechar cada momento que tengamos para buscar de Dios, que podamos buscar del Señor en tanto Él pueda ser hallado. Y ese es el versículo con el cual me hablaba al principio, que está en Isaías 55:6, dice: busquen mientras pueda ser hallado y llámenle en tanto que esté cercano. Y Dios me hablaba con este versículo acerca de la importancia de saber que va a haber un tiempo en donde tal vez Dios no sea tan fácil de hallar, que no esté tan cercano. En una de las partes de la palabra, ¿no? Dice que van a venir tiempos donde va a haber hambre y sed, pero no de comida, sino hambre de la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros en este tiempo que estamos viviendo todavía podemos encontrar a Dios de una forma cercana. No nos es difícil acercarnos a Él, no es difícil buscarlo y no es difícil encontrarlo. En Jeremías dice que si buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar, ¿no? Y si nuestro corazón, si nuestra mente, si nuestra alma desborda, rebalsa de su palabra, de esta comunión íntima con el Espíritu Santo, de todo lo que Él nos hable, todo lo que Él transforma en nuestra vida, entonces cuando lleguen los tiempos difíciles, esos tiempos de aflicción de los cuales Jesús habló, esos tiempos donde quizás a los hijos de Dios nos estén persiguiendo y nos sea más difícil el poder congregarnos tal vez, o el poder acercarnos de forma libre a Dios, adorarlo con libertad, leer su palabra con libertad, buscarlo en oración con libertad, ¿no? En esos tiempos de dificultad, de persecución, si nosotros ahora que tenemos un poco más de posibilidades, que todavía el día dura y tenemos la opción de pasar tiempo con Dios, de buscarlo de todo corazón y encontrarlo, que aprovechemos ese tiempo para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma realmente sean llenas de toda la plenitud de Dios, desborden y rebalsen de su presencia, de su palabra, de su revelación, de la adoración. Porque Dios me hablaba acerca de que cuando lleguen estos tiempos del fin, si nosotros hacemos esto, entonces vamos a poder permanecer, vamos a mantenernos unidos a Cristo. Y a través de algunos pasajes Dios me hablaba acerca de 4 verdades que nosotros vamos a poder afirmar y confirmar si nosotros hacemos esto de buscar a Dios cada día. Y estas 4 verdades están relacionadas con el título de la reflexión de hoy, que es en nosotros y con nosotros, y tiene que ver con el Espíritu Santo. Estas 4 verdades tienen que ver acerca de cómo la persona del Espíritu Santo es la que necesitamos, que por eso es la que Jesús nos dejó cuando volvió al Padre, que Dios le envió, para poder permanecer firmes hasta el fin, poder alcanzar esa salvación que es la garantía, ¿no? La zarra de nuestra herencia. Estamos sellados con el Espíritu Santo, que es el Espíritu que confirma que somos hijos de Dios, ¿no? Y que somos redimidos por Cristo.
Y lo que Dios me hablaba acerca de la primera verdad es que cuando lleguen esos tiempos en donde tal vez de forma pública no sea tan fácil acceder a la presencia de Dios, pero sí en intimidad, por su gracia y por su poder podemos estar en comunión con Dios de forma constante por medio de su Espíritu Santo. Dios me decía que en estos tiempos la primera verdad es que no vamos a depender de nada externo, sino de lo que portamos, y portamos al Espíritu Santo. Entonces, cuando ya tal vez no podamos escuchar una prédica, cuando tal vez ya no nos podamos reunir en un templo o en una casa a adorar a Dios, a recibir de su palabra, cuando tal vez nos quiten inclusive la palabra escrita, las Biblias o las aplicaciones queden anuladas, o las aplicaciones que sean de la Biblia o todo lo que tenga que ver con Dios, ¿no? Aún si nos quitaran absolutamente todo, aún en esos tiempos nosotros no dependemos de nada externo, solo dependemos de lo que portamos, y portamos al Espíritu Santo. Y miren lo que dice en Juan 14, 16, ¿no? Yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, versículo 17. Entonces, este es el Espíritu Santo, ¿no? Y miren qué es lo que vamos a hacer, lo que vamos a poder hacer gracias a que tenemos al Espíritu Santo, a lo que portamos, ¿no? Dice, más el Consolador, 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces yo acá anotaba, el Espíritu Santo nos recordará toda la Escritura, nos hablará, nos dará revelación, nos guiará a toda verdad y nos dará indicaciones precisas de las decisiones que debamos tomar en cada oportunidad, porque dice que Él nos va a hacer saber las cosas que van a venir, nos las va a contar, ¿no? Entonces esa es la primera verdad. Nosotros dependemos de lo que portamos, y es al Espíritu Santo. Y dentro de todas las cosas que el Espíritu Santo hace, estas son algunas de ellas, por las cuales aún sin tener cosas externas para acercarnos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, que es Dios, en nosotros. La segunda verdad tiene que ver con que vamos a poder permanecer unidos y conectados a Cristo para permanecer, para continuar dando fruto de forma constante y estar en una vida de obediencia, ¿no? Esa es la segunda verdad. El Espíritu Santo es lo que nos hace dar fruto, lo que nos hace permanecer en Cristo y nos hace permanecer en obediencia, en santidad. Y esto me lo hablaba a través de Juan 15, que dice en el versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, acá vemos cómo la forma en la que Cristo permanece en nosotros es a través del Espíritu Santo, y el que nos recuerda todas las cosas, ¿no? Porque acá dice, si me aman, van a guardar mis mandamientos y van a dar fruto y van a permanecer en mi amor. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda toda la palabra, todo lo que Jesús nos dijo, nos ayuda a permanecer en Él y Él en nosotros, porque Él es Dios, igual que Jesús es Dios, y eso nos lleva a poder dar frutos de obediencia. Y esto hace que no dependamos de las circunstancias que vivimos, de las cosas que nos pasan, ya sea lo que nos vaya a pasar en el futuro, lo que nos pasa en el presente a nivel familiar, a nivel personal, a nivel sociedad, a nivel país, de forma mundial, como pasó con los temas de la pandemia, ¿no? Entonces, solamente por tener al Espíritu en nosotros es que vamos a poder permanecer unidos a Cristo. No va a depender de las circunstancias, no va a depender de nuestras emociones, si tuvimos un buen día o un mal día. El obedecer, el dar fruto, el permanecer unidos a Jesús depende exclusivamente del Espíritu Santo. Por eso es tan importante darle lugar y buscarlo y llenarnos de Él, en tanto Dios pueda ser hallado, y lo podemos hallar por medio de la oración, por medio de cultivar esta relación personal con el Espíritu Santo. La tercera verdad es que nuestro corazón y nuestra mente van a poder permanecer en el Selah, ¿no? En el Shalom de Dios, en la paz, en la comunión, en la plenitud que nos da
esa seguridad, esa tranquilidad. ¿Y esto por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a permanecer con nuestros pensamientos puestos en el Señor. Y miren lo que dice en Isaías, el capítulo 26, versículo 3 y el 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hablamos esto de la constancia, perseverar. Porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y en Mateo, el capítulo 26, versículo 41 dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y estos dos versículos tienen que ver con que cuando nosotros permanecemos con nuestros pensamientos en Dios, además de tener paz, es mucho más difícil que seamos vencidos por la tentación, por la carne. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 13, dice: si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos trae la paz, el selah de Dios, el shalom de Dios, al llevar nuestros pensamientos a que permanezcan enfocados en Cristo, en Dios, en Jesús, en todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza, todo lo verdadero, como dice en Filipenses 4:8, ¿no? Y también hace que por medio del Espíritu Santo hagamos morir las obras de la carne, permanezcamos orando y no seamos tan vulnerables ante la tentación, que podamos estar fuertes para permanecer firmes, sin caer, sin ser vencidos por la tentación, porque dice que la carne es débil y por medio del Espíritu podemos vencer a la carne, porque el Espíritu siempre está dispuesto a hacernos y a llevarnos a producir el querer como el hacer para vivir en esta santidad, ¿no? Y por último, lo que quería compartirles es que algo que escribí dice: necesitamos más que nunca ser conscientes de su presencia en nosotros y con nosotros. Y para eso quería leer en Juan, en el capítulo 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No solamente mora con nosotros, sino que está en nosotros. Y el capítulo 15, en el versículo 26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En Apocalipsis 19:10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, también damos testimonio de Jesús. O sea, en Hechos 2, vamos a leer por último, Jesús antes de ascender al cielo de nuevo, ¿no? Antes de volver a su reino con el Padre, le dijo a los discípulos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra testigo tiene una raíz que tiene que ver con la palabra mártir, ¿no? Con estar dispuestos a entregar la vida, a morir a causa de una convicción, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que en los tiempos de dificultad, en los últimos tiempos que son los que estamos viviendo y cuando las cosas se vayan poniendo peor para los que somos hijos de Dios y en esta tierra que el enemigo está gobernando, ¿no? Que tiene bajo su poder, quizás nosotros pasemos por tiempos de tribulación, pero podemos tener paz y aún en esos tiempos no vamos a dejar de ser testigos de Jesús, que permanecen unidos a Él, que permanecen en fe, que tienen paz, que permanecen firmes, que permanecen en la palabra de Dios, en comunión íntima con Él, porque lo portan, porque tenemos al Espíritu Santo y podemos andar y podemos dar frutos en el Espíritu. Y estas 4 verdades están atravesadas por un ingrediente fundamental, y es la oración, que es el arma más poderosa que tenemos para comunicarnos con Dios, para traer el reino de los cielos a la tierra y unirnos en espíritu a Dios. Nos unimos en un mismo espíritu con Dios a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración y obviamente de la palabra de Dios, ¿no? Por eso es tan importante que en estos últimos tiempos seamos conscientes de la presencia de Dios en nosotros y con
nosotros, porque eso es lo único que necesitamos para poder permanecer firmes hasta el fin, hasta que Jesús venga por su iglesia. Así que bueno, espero que estos 40 días de reflexión les hayan sido de mucha bendición para ustedes, que Dios les siga hablando, que el Espíritu Santo siga revelándose a sus vidas y revelando cosas de su palabra, de la palabra de Dios para ustedes, y que podamos llegar todos a la medida de la unidad de la fe en Cristo Jesús, a un varón perfecto, y que juntos podamos recibir a Jesús en su regreso. Dios los bendiga.